Bienvenidos a Escuela para la Memoria con Benjamín Polanco. Un cordial saludo a nuestros queridos atletas de la memoria. Hoy nos sumergimos en un material, la verdad, muy práctico, muy interesante. Técnicas y habilidades para la oratoria. Viene del programa de apoyo a la formación sindical. Y nuestra misión aquí, pues, es desgranar un poco las claves que nos da para expresarnos mejor, para conectar más, ¿no? Efectivamente. Y arranca fuerte, ¿eh? Porque lo primero que hace es desmontar un mito. Eso de que la oratoria es como un don, algo mágico para unos pocos. Pues no. El documento insiste mucho en que es una habilidad, algo que se aprende, se entrena, se perfecciona. Vaya, que con práctica y formación se consigue. Y ojo, que no se queda solo en las técnicas. Dice que eso no basta. Parece que conocerse a uno mismo, entender tu identidad, que te mueve, tus creencias, eso es fundamental. Totalmente. Es la base. Un punto de partida muy interesante, la verdad. Pues venga, vamos a meternos en faena. El documento empieza dándonos un paseo rápido por la historia. Sicilia, Grecia, menciona a Sócrates, a Demóstenes. Figuras clave, ¿sí? Y define la oratoria, como el arte de hablar con elocuencia, ya sea en privado o, lo más típico, en público. Y el objetivo, según dice, es informar, persuadir o conmover. Llama la atención que ya desde entonces se viera ese poder, ¿verdad? Sí, sí. Y hace unas distinciones que son, cruciales para entender bien de qué hablamos. Diferencia la retórica, Ajá. que sería la teoría, ¿sabes? La estrategia para persuadir, cómo construir un argumento sólido. Y por otro lado está la oratoria, que es ya la práctica. Es aplicar esa teoría en un discurso real, ante gente. Y dice algo importante. Son inseparables. La teoría necesita la práctica para vivir y la práctica mejora con la teoría. Van de la mano. Entendido. Retórica es la teoría, oratoria la práctica, y la dialéctica también la nombra el texto. Pues la diferencia de las otras dos. A ver, la palabra ha tenido sus idas y venidas, pero aquí la presenta como, digamos, un método para razonar. El arte de discutir con lógica, de buscar la verdad hablando, contrastando ideas. En la Grecia clásica se veía distinta a la retórica, que iba más a convencer a un público grande, ¿sabes? La dialéctica era más, uno a uno, o en grupos pequeños, buscando entender. Vale. Y queda la elocuencia. Me gustó mucho cómo la define el texto, casi poético. Dice, el alma que alienta y da vida al cuerpo de la oratoria. Es una imagen potente, ¿verdad? Sí. Capta esa idea de no solo hablar bien, sino hablar de forma clara, fluida, que llegue de verdad. Exacto. Esa es la chispa. No es solo poner palabras en orden, es manifestar lo que piensas de forma efectiva, que conecte. El documento incluso dice que la oratoria no es solo bien decir, sino también demostrar. Y para eso, pues puede usar herramientas de la ciencia, de la poesía, de la retórica, de la dialéctica. Es una visión muy completa, la verdad. Muy bien, pues ya tenemos los conceptos base un poco más claros. Entonces el material se lanza una pregunta clave. ¿Qué define a un buen orador? ¿Es el que sabe más datos? ¿El que argumenta mejor? ¿El que parece más de fiar? Suena una mezcla complicada. Pues la respuesta que da el texto es bastante directa, muy orientada a resultados. Un buen orador es el que consigue su objetivo, el que logra lo que se proponía, sobre todo persuadiendo. Y la fórmula mágica, por así decirlo, está en la armonía de las 3 Vs. ¿Te suenan? Lo vocal, lo verbal y lo visual. Ah, sí. ¿Cómo suena? ¿Qué dices? ¿Y cómo te muestras? Justo. Y la clave, subraya el texto, es la congruencia. Que las 3 vayan a una. Si una falla, o peor, si contradice a las otras, el mensaje pierde fuerza. Se debilita muchísimo. Tiene toda la lógica. Si alguien dice, estoy súper ilusionado con voz de funeral y mirando al suelo, pues como que no cuela, ¿no? Exacto, no te lo crees. Y aquí entra de lleno el concepto de credibilidad. El texto lo analiza como en 2 partes. Así es. Por un lado está la capacidad de generar confianza, que es algo, más subjetivo, ¿no? La percepción que tiene el público de ti. Y por otro, el grado de conocimiento que tienes del tema, que puede tener una parte objetiva, tus títulos, tu experiencia, pero también hay una parte de percepción subjetiva de la audiencia. Pareces saber de lo que hablas. El texto dice que estos son los pilares, pero que hay más cosas que influyen. El dinamismo, el carisma, incluso menciona el atractivo físico o si ya eres conocido.
Pero me llama la atención que insista tanto en la conexión entre la confianza que proyectas y tu bienestar psicológico. Es un punto muy, muy relevante que destaca el material, sí. La seguridad al hablar no viene solo de empollar mucho el tema, viene también de sentirte bien contigo mismo, de saber manejar tus propias inseguridades. Al final, una oratoria que funciona, concluye el texto, es una mezcla de tener las competencias técnicas, los conocimientos y también esas habilidades personales bien integradas. No es solo técnica, es también cómo estás por dentro. Vale, pues pasemos a la primera V, lo vocal, la voz. El documento dice que es algo muy íntimo, que revela mucho de nosotros. Si estamos seguros, si dudamos, nuestras creencias. Casi una ventana al alma, ¿verdad? Sí. Y la buena noticia, insiste, es que no es algo fijo. Se puede educar, podemos entrenar los órganos que usamos para hablar, para articular. Exacto. Y el material se para a detallar los aspectos de la voz que podemos trabajar. A ver, si los agrupamos. Por un lado tendríamos la claridad. Ahí entra la modulación, articular bien, que se entienda todo. Una buena dicción. Luego está el impacto. Aquí tendríamos la intensidad, el volumen. Ni gritar, que es un agresivo, ni susurrar, que parece que no te lo crees o que no te importa. Claro, encontrar el punto justo. Eso es. Y la velocidad. Ni muy lento, que la gente se dispersa, ni tan rápido que no te puedan seguir. Buscar un ritmo natural. Y supongo que también cómo fluye todo, ¿no? El ritmo, las pausas. Justo. Ahí tendríamos el énfasis, saber darle fuerza a las palabras importantes, el ritmo y la fluidez, que suene natural, constante, y las pausas. El texto las compara con los signos de puntuación. Buena comparación. Sí, porque son esenciales para separar ideas, para dar tiempo a que la gente asimile, para crear expectación incluso, y para mantener la atención. No hay que tener miedo a esos silencios cortitos y bien puestos. Son potentes. Menciona también el tono, más agudo, más grave, y el timbre, que es como nuestra huella vocal, única. Y un detallito final que me pareció curioso, la calidez. Sí, el material sugiere que una voz cálida, como que tiene un plus. Ayudan más a persuadir, a motivar. Es como un toque emocional que conecta a otro nivel. Todos estos elementos, si los trabajas conscientemente, hacen de la voz una herramienta tremenda. ¿Vale? Eso en cuanto a lo vocal. Y lo verbal, o sea, el discurso, las palabras que usamos. El texto lo define como la herramienta para comunicar ideas, pensamientos, sentimientos. Lo básico, ¿no? Claro. Dice que, obviamente, cualquiera puede dar un discurso, pero que la calidad mejora muchísimo si conoces la gramática, si te preparas a fondo, si tienes vocabulario y, ojo a esto que a veces se olvida, si practicas la escucha activa. Ese punto es fundamental, porque el discurso no es solo juntar palabras bonitas o frases que suenen bien. Necesita, como dice el documento, vida y significado. Y eso, insiste, viene de la preparación de verdad, de la experiencia que tú tienes con ese tema, no solo de la elocuencia de cara a la galería. Es la sustancia que hay detrás de la forma. Hablando de forma y sustancia, entramos en la estructura del discurso. El material propone la estructura clásica. Introducción, desarrollo y cierre. Vamos, que no inventa nada nuevo aquí. No, no reinventa la rueda, pero el truco está en cómo haces cada parte, claro. Exacto. La introducción es crítica. Tienes poquísimo tiempo para enganchar a la gente. El texto da varias ideas. Empezar con una historia, una anécdota. Sí, o lanzar una pregunta retórica, de esas que hacen pensar, o soltar un dato que sorprenda. ¡Pam! También dice usar una cita célebre que encaje, o incluso apoyarte en un vídeo corto o una imagen potente. La idea es romper el hielo y, ¡zas!, captar el interés desde el segundo uno, Luego viene el desarrollo. que es el cuerpo del discurso claro, donde expones todo el meollo. El texto dice que se lleva como el 80% o más del tiempo. Ahí es donde metes los argumentos, los datos, las explicaciones. El corazón del mensaje, eso es. Y finalmente, el cierre, que a veces se nos olvida prepararlo bien, pero es súper importante. Tiene que redondear todo, resumir las ideas clave, reforzar el mensaje principal que quieres que se lleven y dejar una última impresión buena, que dure. Puede ser una llamada a la reflexión, una frase final con fuerza, o quizá volver a la idea del principio para cerrar el círculo. El material insiste muchísimo en la preparación. No vale solo con saber del tema. Hay que planificar bien lo que vas a decir. Propone una serie de preguntas clave que deberíamos hacernos siempre. Sí, son como una checklist básica. A ver, ¿para qué voy a hablar? ¿Quién va a escucharme?
su edad, qué saben ya, qué les interesa. ¿De qué voy a hablar exactamente y cómo lo voy a enfocar? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Necesito proyector, pizarra? ¿Cómo es el sitio? E incluso dice, ¿hay algo que sea mejor no decir? Temas delicados. Es que esas preguntas son esenciales, porque te condicionan todo. Recomienda muchísimo preparar un guión, o por lo menos un esquema bien detallado. Te ayuda a ordenar las ideas, a no irte por las ramas y a elegir las palabras justas, claras, concisas, sencillas y sobre todo adaptadas a la gente que tienes delante. No es lo mismo hablar para colegas que para estudiantes o para el público en general. Y aquí el documento se pone súper práctico. Da consejos muy concretos para preparar el contenido que, la verdad, me parece en oro molido. A ver, cuenta. Pues mira, sugiere, por ejemplo, no empezar diciendo el título directamente, crear un poco de intriga, Interesante. contextualizar el tema históricamente, si viene al caso, para dar perspectiva. Y algo que me parece muy listo, detectar qué creencias instaladas o mitos puede tener la gente sobre el tema. Anda. ¿Y qué hacer con ellos? Pues no ignorarlos, abordarlos de frente, con argumentos, para desactivarlos. Muy buena estrategia, sí, señor. El texto también destaca otras cosas. Usar ejemplos concretos que sean relevantes para esa gente, que lo vean en su día a día. Claro. El lenguaje. Si usas palabras técnicos o siglas, pon ejemplos como ONU, OEA, explícalos un poco. No des por hecho que todo el mundo sabe qué son. Fundamental eso. Fomentar imágenes visuales con lo que dices. Describir de forma que casi lo puedan ver. Eso ayuda un montón a que se acuerden. ¿Y el humor a la ironía? Con cuidado. El texto advierte, son herramientas potentes, pero úsalas solo si pegan con el tema, con el público y contigo mismo. Si no, te puedes meter en un lío. Totalmente. Y la lista sigue, ¿eh? Tener preparada una frase de cierre potente, de esas que se quedan, una cita, un verso, algo que impacte. Ajá. Habla de la memoria estratégica, definir antes de empezar 3 o 4 ideas clave, las esenciales, las que quieres que la gente se lleve sí o sí, y todo el discurso tiene que ir a reforzar eso. Como los pilares del mensaje. Eso, citar las fuentes si hace falta para dar solidez, y si viene al caso, dar un contacto para después. Y para manejar todo esto mientras hablas, propone una herramienta, el mapa conceptual o ayuda a memoria. No es un guión para leer, ¿eh? Es más bien un esquema visual. Con palabras clave grandes y eso. Exacto. Palabras clave, frases cortas, quizá un dibujito. La idea es que si te pierdes, te interrumpen o te quedas en blanco, echas un vistazo rápido y te reubicas. Y además, el propio proceso de hacer ese mapa, de resumir y conectar ideas visualmente, muchas veces te ayuda a entenderlo tú mejor y hasta te da ideas nuevas. Muy útil. Bueno, y ahora entramos en un tema que seguro que a mucha gente le suena. El miedo escénico. El texto lo llama glosofobia. Uf, el gran clásico. Primero lo pone en contexto. El miedo como emoción básica, una respuesta natural ante un peligro percibido. Explica un poco las bases biológicas, neurológicas, y da un dato que, la verdad, impresiona. Dicen que afecta al 75% de la población. Vamos, que no somos bichos raros si nos pasa. Para nada. El documento define el miedo escénico como esa respuesta intensa, física y mental, a veces brutal, que se dispara por pensar en negativo sobre hablar en público. Describe los síntomas típicos. Los de siempre. Corazón a mil, sudor, Sí, sí. palpitaciones, sudoración, temblores en manos o piernas, boca seca, tensión en el cuello, los hombros, a veces hasta cosas digestivas o dolor de cabeza. Y en casos fuertes puede llevar al bloqueo total, a quedarte en blanco, el pánico escénico. Lo importante, creo, es que el texto dice que sentir nervios es normal, es humano. El primer paso es aceptarlo, no machacarse por ello, y luego intentar ver de dónde viene. Suelen ser pensamientos catastrofistas. Voy a meter la pata, se van a reír, me voy a olvidar de todo, o a veces, claro, que no te has preparado lo suficiente y eso te da inseguridad. Y propone técnicas concretas para manejarlo. Varias estrategias, de hecho. Por ejemplo, Pues primero, trabajar la actitud mental. O sea, pillar esos pensamientos negativos y cambiarlos por otros más realistas, más positivos. ¿Lo he preparado bien? ¿Sé de lo que hablo? ¿Puedo hacerlo? La visualización también la menciona. Imaginarse antes de salir que todo va bien, que estás seguro, que la gente conecta. Crear esa película mental de éxito ayuda mucho. y un truco práctico para el momento, buscar una cara amiga entre el público.
Alguien que te sonría o asienta. Mirarle de vez en cuando te da como un ancla, ¿no? Exacto. Y luego se mete con lo físico. Ejercicios de relajación y respiración. Detalla una técnica concreta con los labios fruncidos. Ah, sí. ¿Cómo era esa? Que suena útil para calmarse rápido. A ver, básicamente es, te sientas cómodo, relajas cuello y hombros, inspiras lento por la nariz, contando hasta 2, notando cómo se llena la tripa, no el pecho. ¿Vale? Luego frunces los labios, como si fueras a silbar, y echas el aire muy despacio por la boca, contando 4 o más tiempos, vaciando la tripa sin forzar. Y repetir eso varias veces. Sí, hasta que notes que la respiración se calma y el cuerpo se relaja. Es para contrarrestar esa respiración corta y rápida de los nervios, que te hace sentir que te falta el aire. Muy práctico, sí. El texto también dice que conocer bien a tu audiencia y buscar interactuar, mirar a los ojos, escuchar sus reacciones, dejar hueco para preguntas, ayuda a bajar la ansiedad. Convierte el monólogo en algo más conversacional. Y es realista, ¿eh? Dice que si el miedo es muy bestia, si te paraliza, o si hay problemas de lenguaje, pues quizá haga falta ayuda profesional. Terapia, un logopeda. Cita a un tal David Ángulo de Haro con una frase que da que pensar. Dice que ser buen orador hoy exige un esfuerzo titánico. No solo para comunicar, sino para pacificar, convencer, motivar y cambiar. Pone el listón alto, ¿eh? Desde luego. Bueno, y llegamos a la tercera B, lo visual, el lenguaje corporal. El documento lo define como esa comunicación sin palabras, gestos, postura, movimientos, la cara. Lo que el cuerpo cuenta por su cuenta. Exacto. Y dice algo clave. Muchas veces es inconsciente y puede revelar lo que sentimos o pensamos de verdad. A veces más que nuestras propias palabras. Es que es crucial. Tu cuerpo puede ser tu mejor aliado o tu peor traidor al comunicar. Puede reforzar tu mensaje, darle credibilidad, o puede contradecirlo y hacer que la gente dude. El texto lo dice claro. Una expresión corporal relajada, abierta, que vaya en línea con lo que dices, ayuda a persuadir. En cambio, si estás rígido, cerrado o haces gestos nerviosos, jugar con el boli, tocarte el pelo sin parar, pues generas desconfianza o distraes. Señala que la cara y las manos son especialmente chivatas de cómo estamos por dentro. Pero ojo, el material avisa, y me parece importante, que no hay que interpretar gestos sueltos. Que alguien tenga los brazos cruzados no siempre es rechazo. Puede ser que tenga frío o esté cómodo así. Hay que mirar el conjunto, el contexto. Dicho esto, se afirma que gesticular de forma natural, acompañando lo que dices, ayuda a que las palabras fluyan mejor y a conectar más. Y aquí introduce un concepto muy interesante, la propiocepción. Explica que la conexión mente-cuerpo va en las dos direcciones. ¿Cómo es eso? Pues que no solo nuestras emociones, el miedo, la alegría, se notan en la postura, sino que si adoptamos ciertas posturas a propósito, eso puede influir en cómo nos sentimos. El ejemplo típico, si te pones derecho, abres el pecho, levantas la mirada. Puedes empezar a sentirte un poquito más seguro. Ah, interesante. Entonces, la clave que sugiere el texto no es tanto aprender poses de poder como si fueran trucos, No va por ahí. sino cultivar la autenticidad. ¿Es eso? Exactamente. Esa es la palabra. Autenticidad. No se trata de actuar, de poner una máscara de seguridad si no la sientes. Se trata de trabajar por dentro. En tu confianza, en tu preparación, en creer en tu mensaje. Para que tu cuerpo lo refleje de forma natural. Si te sientes bien contigo mismo, si estás conectado con lo que dices, eso se proyecta. Irradia presencia, conexión. Dice que los líderes comunican foco y fuerza con su postura, y que una parte esencial de ese liderazgo es también saber escuchar, estar presente para el otro. Entiendo. Es como un trabajo de dentro hacia afuera. Si estás bien por dentro, seguro, preparado, conectado, tu cuerpo lo va a mostrar de forma natural y va a ser mucho más efectivo. Esa es la idea central que transmite el material, sí. Transparencia, autenticidad, confianza, seguridad. Cuando consigues alinear cómo estás por dentro con tu mensaje y con cómo te expresas por fuera, voz, palabras y cuerpo, la comunicación se vuelve, mucho más potente, más carismática. Muy bien, pues creo que hemos recorrido los puntos clave de este documento. Hemos visto que la oratoria, es una habilidad que se entrena, no un don divino.
Hemos hablado de la importancia de la credibilidad, que se basa en confianza y conocimiento. Las 3 Vs, que son fundamentales. Exacto. Hemos explorado las 3 Vs, vocal, verbal y visual, y por qué tienen que ir juntas, ser congruentes. Hemos detallado lo crítico que es estructurar y preparar a fondo el discurso. Sin olvidar las estrategias para manejar el miedo escénico, que es algo muy común. Cierto, hemos abordado eso. Y finalmente, hemos visto el poder del lenguaje corporal y la clave de la autenticidad. Son, sin duda, pilares fundamentales que este material nos da para quien quiera mejorar cómo comunica, da igual en qué ámbito. Ofrece conceptos, pero también herramientas muy prácticas y reflexiones interesantes. Y para seguir dándole vueltas, basándonos en todo esto, podríamos dejar una pregunta en el aire, ¿no? Algo que surge de esa interacción tan fuerte entre lo verbal y lo no verbal que hemos comentado. A ver, si esta conexión es tan potente, ¿hasta qué punto un mensaje perfecto en palabras puede fracasar si el cuerpo dice lo contrario? O al revés, una presencia corporal muy fuerte puede salvar un discurso flojo. En la percepción final de la gente, ¿qué pesa más según lo que hemos visto aquí? Ahí queda eso. Y recuerda que en Escuela para la Memoria Benjamín Polanco estamos para ayudarte a desarrollar tu supermemoria en 24 horas.